Seamos claros, el Citroën Visa no es un coche bonito. Desde luego, Opron ha diseñado cosas mejores. Pero tiene su encanto y sobre todo una historia curiosa y turbulenta. Primero iba a ser un Fiat 127 reconvertido a Citroën. Después, una nueva variante del 2 caballos. Posteriormente, con la marca en ruinas, se canceló el proyecto y por fin renació sobre la base del Peugeot 104. Fue el primer Citroën de la era PSA y dio lugar a eficientes versiones deportivas, a una furgoneta mítica, la C15, e incluso a un Grupo B. Desde Alicante, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. De pequeño me encantaba el cuento del patito feo que cuando pasa el tiempo se convierte en un precioso cisne. Eso ha pasado con coches que cuando aparecieron o cuando nacieron eran patitos feos y luego se convirtieron con el paso del tiempo en cisnes. Pero yo creo que este no es el caso del Citroën Visa. El Visa es un patito feo que nunca se convirtió en cisne. Este es un vídeo arriesgado porque el Visa no es que sea un coche olvidado, es un Citroën muchas veces olvidado. Yo diría que incluso, y sobre todo por los citroenistas más radicales, es un coche incluso denostado, porque se puede decir que es el primer coche fabricado, diseñado dentro de la era PSA, es decir, cuando Citroën ya pertenecía a Peugeot. Este Citroën, considerado un Citroën no auténtico por los, como digo, los citroenistas más acérrimos, lo cierto es que fue un coche que tuvo un cierto éxito, bastante éxito incluso, mucho más del que se preveía. Pero es que además ha dado lugar a versiones deportivas muy interesantes. Ha dado lugar a una de las furgonetas más míticas, que es la C15. Y bueno, pues además a versiones deportivas con bastante éxito. Y sobre todo tiene una historia muy particular. Una de esas, como yo digo, que podría escribir un guionista de Hollywood cuando se ha tomado unas copas de más. Para mí es un modelo de Citroën muy interesante. Por eso, aunque nunca se convierta en cisne, pero sí en un coche muy interesante, yo creo que se merece un vídeo para él solo. Lo que pasa es que ya sabéis lo que nos gusta, la costumbre de este canal, que es empezar las historias por el principio. En este caso, muy por el principio. Y el principio es, entre otras cosas, preguntaros si estáis suscritos. Por favor, es sencillísimo, gratis y nos ayudáis muchos. Si os suscribís, os llegan notificaciones cuando lanzamos vídeos martes, jueves y domingo. Y si además te haces miembro, 0,99 € al mes, nos ayudas a mejorar el canal y tienes vídeos específicos y directos. Suceder a un mito. A finales de los años 60 y primeros años 70, lo cierto es que Citroën estaba pasando una mala época con graves problemas financieros. Además tenía un problema añadido, valga la redundancia, una gama bastante caótica porque tenía modelos de dos extremos. Por un lado tenía el 2 caballos, que era un coche muy modesto, y sus derivados, que no dejaban de ser coches muy modestos, y por otro, en el otro extremo, el Citroën DS. El Citroën DS, que es cierto que cuando nació era un coche muy moderno, pero claro, ya empezaba a acusar el paso del tiempo, y para muchos ya empezaba a ser un coche un poquito viejo. Y es que nunca es fácil suceder a un mito, y eso pasó con el 2 caballos, que en el 2 caballos, pues, tened en cuenta que a principios de los 70 ya era un coche muy antiguo, porque muchos estaréis pensando, bueno, máximo, el 2 caballos se empezó a fabricar en 1948. Hemos hecho un vídeo del 2 caballos y en él os contamos que es verdad que este coche se comenzó a fabricar después de la Segunda Guerra Mundial, pero su diseño es anterior a la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es un coche diseñado más o menos en el año 38, es decir, que en los 70 ya era un coche con 32 años de antigüedad. Los intentos por, digamos, sustituir o modernizar el 2 caballos no tuvieron éxito, entre otras cosas porque eran más de lo mismo. El Citroën, el Cian, no dejaba de ser un 2 caballos un poquito modernizado por fuera. Y luego el Citroën, que se ha llamado 8, C8, Dinan, mejor dicho, se ha llamado AMI, algunos de estos nombres repescados ahora por las marcas, pues en el fondo, más que un 2 caballos modernizado, casi diría que es un 2 caballos un poco disfrazado, pero como os digo, la plataforma era más de lo mismo. Y eso que confieso que el Citroën 8
o C8, evidentemente el antiguo, era un coche que me tenía enamorado, porque cuando salía de mi colegio pasábamos por un almacén de materiales de construcción. Me acuerdo perfectamente que el propietario tenía uno de estos coches, un Citroën 8. No era ni la versión Breag ni la versión con el parabrisas al revés, no, era la que tenía luneta tendida. Mi padre tenía un R6 y este coche me parecía mucho más moderno. Bueno, luego lo probé y corría mucho menos que el R6, incluso menos, pero a mí me parece un coche muy bonito. Fiat 127 by Citroën. Por esas fechas, Citroën tenía acuerdos con Fiat y entonces se les ocurrió que para hacer un coche pequeño a lo mejor podían atajar, podían tomar un atajo y ese atajo era aprovechar la plataforma del Fiat 127, en España Seat 127, que era un coche que todavía entonces tenía mucho éxito. Y es así como en 1968 nace el proyecto RA de Citroën pequeño. Aparte de dinero, que no sobraba, pues se perdió bastante tiempo, se perdieron 3 años en este proyecto fallido. ¿Por qué? Porque por mucho que se empeñaron los ingenieros de Citroën tratar de que un Fiat 127 tuviera el ADN y las sensaciones de un Citroën, era misión imposible. ¿Te imaginas para los compradores y usuarios y citroenistas de la época lo que sería pasar de las suaves suspensiones de los 2 caballos y derivados o de un DS a una suspensión trasera con ballestón transversal? Aparte que los ingenieros de Citroën querían seguir aprovechando sus motores. Querían aprovechar el motor de 2 caballos y el motor del GS, que era un boxer de 4 cilindros. Bueno, el bicilíndrico, el 127, ya sabéis que tenía motor de 4 cilindros transversal. El bicilíndrico a lo mejor hubiese cabido, pero meter el motor boxer 4 cilindros de GS en la plataforma del 127 hubiese sido de nuevo otra misión imposible. Así que definitivamente tiraron ese proyecto a la basura y comenzaron de nuevo con un proyecto propio de la casa. RA Y2 Oldcit. Al proyecto de coche pequeño RA le sucede otro denominado Y2 con la premisa de poder utilizar en este nuevo coche los motores que ya tenía Citroën de la casa, es decir, los citados 2 caballos y derivados, o sea, bicilíndricos boxer refrigerados por aire, y los motores del GS que eran, como sabéis, 4 cilindros boxer refrigerados también por aire. En esos prototipos ya se empieza a prefigurar una estética bastante parecida a lo que sería posteriormente el Ibiza. Y además, pues ese proyecto pues, estaba mejor entroncado con lo que se espera de un Citroën. Por supuesto que habían los motores de Citroën, todo parecía que estaba más o menos encauzado, hasta que en 1974 llega la bancarrota y este proyecto se tira a la basura. Se dice, bueno, esto no se puede seguir. Bueno, pues sí se pudo seguir. Yo os he dicho que esta historia es bastante retorcida. Porque aunque el grupo PSA, que ya sabéis que es Peugeot Sociedad Anónima, salva el proyecto, pues al final resulta que muchos años después, en 1980, en Rumanía, se lanza este modelo que nunca fabricó Citroën, pero sí lo fabricó en Rumanía, con el nombre de Oldcit o Axel para el mercado de exportación. Por supuesto, con motores boxer, Citroën, de 2 y 4 cilindros, era más ancho que el Citroën Visa y suspensiones diferentes. ¿Por qué este coche no lo fabricó la nueva Citroën dentro de PSA? Por un motivo muy sencillo que vais a entender ahora. Economía de escala. Cuando una marca compra otra, yo me imagino que sucede algo parecido a esto que vamos a tratar de emular. Lo primero, los nuevos jefes le dicen a los antiguos, no alucinéis, olvidaos de todo lo anterior, lo que vale es lo que yo os diga. Lo segundo, cambiar los nombres a todo. Esto es muy de marca compradora. Así que el proyecto Y2 pasa a llamarse proyecto VD, pero es lo mismo, el Citroën pequeño. Y lo tercero, imponen la famosa economía de escala, que también se llama racionalización industrial. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil, que tiran a la basura todo lo que tenía la marca comprada si la marca compradora tiene algo similar y que valga. Utilizan lo que tiene la marca que ha comprado a la otra. Así que, de esta forma, el sucesor del 2 caballos no iba a ser un Citroën diseñado por Citroën. Iba a ser ni más ni menos que un Peugeot 104. En realidad este aprovechamiento llegó más lejos porque hubo un Citroën
llamado LNA, que los aficionados y la prensa lo llamamos el Citroën Elena, muy parecido al Talbot Samba. Bueno, es que eran todos el mismo coche, realmente era el mismo coche. Muchos consideran a este coche, que tuvo no mucho éxito, el Citroën Elena, yo diría que tuvo muy poco, realmente el primer Citroën dentro de PSA, pero es que para mí tuvo tan poco éxito que es que no lo considero ni Citroën. Yo creo que como coche de éxito que se vendió mucho durante mucho tiempo, el Citroën Visa sí que lo considero el primer coche, al menos el coche de éxito fabricado por Citroën ya bajo el paraguas de PSA. Porque el Visa utilizó no solo la plataforma del Peugeot 104, sino también incluso los motores de 4 cilindros. Es verdad que hubo Visa, ya lo sabéis, Citroën Visa con el motor bicilíndrico del 2 caballos, derivado del 2 caballos, que ese sí cabía en la plataforma del Peugeot 104. No cupo, ni nunca lo hubo, un Visa con motor 4 cilindros Boxer. Los 4 cilindros eran de Peugeot. París, 1978. En el Salón de París de 1978 se presenta por fin el Citroën Visa. Y los periodistas de la época pues coinciden en decir que es un coche, bueno, pues por ejemplo destacan su practicidad, su capacidad interior, pero todos coinciden literalmente en que tiene una línea poco agraciada. El Visa nunca ha sido bonito, pero es que además os voy a decir una cosa, normalmente a mí y en general creo que el diseño más puro siempre es el primero y que luego los restyling le alejan de la idea original y son más feos. Bueno, yo creo que en el caso de Visa pasa lo contrario. El Visa 2, para mí, es más bonito que el Visa original, que el Visa 1 de 1978. Y cuando por fin la prensa lo prueba, pues este coche consigue ganarse el corazón de los periodistas. ¿Por qué? Porque a esa practicidad y capacidad interior se sumaba un comportamiento muy bueno. Y luego además había versiones, como os digo, con el motor bicilíndrico del 2 caballos, que daba apenas poco más de 30 caballos, pero en torno a 35, pero que era un coche que gastaba poquísimo, es que ese motor gastaba poquísimo. Y luego por el otro lado, los motores que eran 1124 de 50 caballos, 4 cilindros transversal, pues gastaban un poco más, pero a cambio tenía unas prestaciones casi desconocidas en un Citroën pequeño. Nace la versión Super, con motor 1.2 litros y 64 caballos, con unas prestaciones ya más que dignas. Pero es que el problema de este coche en esta época no eran las prestaciones o el consumo, era la estética. Así que había que buscar una solución. Eliuez, al rescate. Nace el Visa 2, para mi gusto y para el gusto de todo el mundo al que he preguntado, más bonito que el Visa 1. Bueno, la verdad es que esto, yo creo que los retoques de Eliuez fueron acertados, pero es que además juega en favor de este Visa 2 que la estética de la C15, del frontal, se corresponde con la de Visa 2, no con la de Visa 1. Y en el caso concreto de España, que es que nunca se fabricó el Citroën Visa 1, cuando se comenzó la fabricación en Vigo del Citroën Visa, ya se empezó con el Visa 2, o sea que para los españoles solo hay un Visa. Pero como digo, en mi opinión, el carrocero Eliuez hizo un buen trabajo y además a las versiones que ya he citado se empezaron a sumar versiones deportivas. La Super con un motor de 1360 y 80 caballos y la Chrono con un motor que tenía nada menos que 93 caballos, una versión ya bastante deportiva, pero lo mejor estaba por llegar. En 1985 llega la joya de la corona, el Visa GTI, con un motor que tenía nada menos que 105 caballos, un motor de 1580 centímetros cúbicos. Y algunos pensaréis, bueno, ese motor se apañaron para que cupieran el Visa. No, es que lo que hicieron fue directamente tomar el motor y todo el tren delantero directamente de Peugeot, que era mucho más ancho. En el Citroën Visa GTI se puede apreciar claramente como la vía delantera es claramente mayor que la trasera, algo muy Citroën, por cierto. Pero como la carrocería, por decirlo de alguna forma, no tapaba las ruedas, hubo que hacer unos aletines especialmente anchos, que le dan al Citroën Visa GTI esa particular estética. Luego, más adelante, llegó, por supuesto, la versión de 115 caballos. Probé largo y tendido el GTI de 115 caballos y apenas 850 kilos, pero eso os lo cuento luego. Visa 4x4 y Grupo B. Citroën es una marca que siempre ha apostado por la competición, pero por la competición en turismos. Es verdad que no ha participado en Fórmula 1 ni en el Mundial de Marcas de Sport Prototipos, pero es una de las marcas que más campeonatos del mundo tiene, nada menos que 16.
He dicho que Citroën no hizo prototipos. Bueno, realmente Citroën ha conseguido campeonatos del mundo en turismos, en circuito, en rallies y también en Dakar con coches que, hombre, yo creo que de alguna manera pueden considerarse prototipos. En 1983 nace el Citroën Visa 1000 pistas, un coche muy ligero con motor de 1.360 centímetros cúbicos y 112 caballos que crecen hasta los 1.440 y 140 caballos y que tuvo muchísimo éxito, sobre todo en rally sobre tierra. En España, concretamente en España, mi buen amigo, excelente periodista y excepcional piloto Ricardo Muñoz participó con un Citroën Visa que era el modelo Trofeo, porque además, como es amigo mío, tenía dudas, le he llamado y he hablado con él. Era el Citroën Visa Trofeo, es decir, un coche que tenía 1.360 centímetros cúbicos, 80 caballos de serie, pero solo tracción delantera. Bueno, con este coche, Ricardo, que siempre todo el mundo lo conoce por Rizos Muñoz, participó en la primera edición del Campeonato de España de Rally sobre Tierra, con Carlos Hernández, también amigo mío, como copiloto, y consiguió vencer. Y es que la verdad es que Ricardo iba como un tiro. Bueno, yo creo que sigue yendo como un tiro. Incluso en un momento, Citroën flirteó con Lotus para sacar un grupo B sobre la base del Visa con motor central. Bueno, sobre todo esto hay un poquito de nebulosa, porque al final, yo supongo por temas de marketing, el proyecto que triunfó no fue el Visa Grupo B, sino fue el Citroën BX, el famoso 4TC, feo como un demonio, con motor delantero, descolgado, un morro enorme. No tuvo ningún éxito. Yo creo que si hubiera salido adelante el proyecto del Grupo B sobre el Visa con motor central, hubiese tenido más éxito. C15, el mejor Visa. Hemos hecho un vídeo en exclusiva dedicado a la Citroën C15, que se llama Citroën C15 es Trending Topic. Y luego hemos hecho un vídeo, una comparativa vintage, donde comparamos al C15 con la Renault Express y el Seat Tran, cuál es mejor. Pero bueno, es que yo creo que tenía que nombrar en un vídeo que se refiere al Visa a la C15, porque no deja de ser un derivado de Citroën Visa, pero es que es un derivado de enorme éxito. Me hace mucha gracia porque hace mucho que ya no se fabrica, pero se siguen viendo por ahí. Yo creo que hay que hacer una campaña de hay que cuidar a las C15, porque como todos los vehículos industriales, muchos que ahora lo están usando como vehículo industrial, como herramienta, el día que se mueran la van a tirar. Y puede llegar un momento que nos encontremos con que no hay Citroën C15 clásicas. La conclusión es que, bueno, el Citroën Visa ha sido un coche un poco olvidado, un poco denostado. ¿Un fracaso? Hombre, un fracaso no, porque es que es un coche del que se vendieron, iba a decir 1,2 millones de unidades, pero es que no es verdad. Se vendieron 1,2 millones de unidades de Citroën Visa normal, digámoslo así, sumando todas las versiones, y casi la misma cantidad de Citroën C15 que, como digo, no dejan de ser un Visa. Estamos hablando de claramente más de 2 millones de coches. Hombre, fracaso no es. Si tenemos en cuenta su historia, si tenemos en cuenta las versiones deportivas, si tenemos en cuenta la C15 y si tenemos en cuenta que es el primer coche dentro del paraguas PSA y que salvó a la marca Citroën, creo que el Citroën Visa merece no ser olvidado y se merecía este vídeo. Por supuesto, como imagináis, voy a escoger como coche del día el Visa GTI de 115 caballos. Podría elegir a la C15, pero es que ya hicimos un vídeo específico de la C15. Es que este coche lo probé mucho y a fondo. Y es que además tuve la fortuna, fui a cubrir unas carreras al circuito de Alcañiz, que todavía era urbano. Para los que no conocen España, Alcañiz está entre Madrid y la costa, más o menos a la mitad, un poco al norte. Un poco en mitad de la nada, la verdad, aunque es un pueblo precioso. Y después de cubrir las carreras, en vez de volverme directamente para Madrid, me hice casi 1000 kilómetros, me bajé hasta la costa, recorrí toda la costa, volví a Madrid por carreteras secundarias. Disfruté mucho de ese coche. Y es que ese coche, a mí personalmente, en cuanto a comportamiento, en el caso de 115 caballos, me gustaba incluso más que el 205 GTI y además era más barato. En el consultorio volvemos con las furgonetas. Y es que Ambrosio me dice que le regalan una C15, pero que está machacada y que no sabe si merece la pena restaurarla y conservarla. La respuesta es clarísimamente merece la pena, Ambrosio, de verdad. No solo porque salves una joya, porque las C15, insisto, ahora se ven mucho. Pasará un tiempo en que desaparecerán, porque las que ves no son clásicas, es la gente que las está usando y cuando se mueran no la van a restaurar, la van a tirar. Así que hay que salvar a las C15 clásicas.
Y además te digo una cosa, si no lo haces por generosidad, hazlo por egoísmo, porque yo estoy convencido que a la vuelta de 10-15 años las C15 se van a revalorizar y mucho. Remigio me dice, más que una pregunta es una declaración de intenciones, que si existió, bueno, hay una pregunta, si existió el Citroën Visa GTI 130 caballos y que si no, el que tiene uno de 115 caballos lo va a convertir en 130 caballos. La respuesta es muy sencilla. Insisto, que yo sepa, nunca existió un Visa GTI de 130 caballos. Ahora, si te hace feliz hacértelo tú, háztelo. A mí me parece una pena, porque la pasta que te vas a gastar por 15 caballos, pudiendo tener el coche original, no vale la pena. Ahora, los caprichos, es tu capricho, es tu dinero. Y llegamos al final de este vídeo, que espero que os haya gustado. Tenía ganas de hacerlo porque el Visa es un coche al que tengo mucho cariño. Por eso os digo, porque es un patito feo que nunca ha sido cisne, pero es un coche muy interesante. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis, que compartáis todo eso, pero sobre todo espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.